Buenas tardes. Se supone que lo que me tocaba a mí explicar es cómo las leyes españolas deben cambiar, yo creo que radicalmente, para que los ayuntamientos puedan hacer otras cosas y además hacerlas de otra manera. Gobierne quien gobierne. Si somos los buenos y las buenas, pues obviamente, pero si vuelven los malos, también. Porque hay una obviedad que para mucha gente yo creo que es invisible, no para la mayoría de la sociedad, pero sí para legisladores. Los ayuntamientos son la administración más cercana para la mayoría. Posiblemente la única administración cercana para la mayoría de la gente. Las decisiones que tomamos en los ayuntamientos dependen fundamentalmente de cómo se condicionan los hábitos y los hábitats, es decir, los modos de vida y los lugares donde la mayoría vivimos. Bueno, pues esto que es una obviedad, es invisible para los legisladores, se les olvida cada día. A la primera puerta a la que llama cualquiera para un asunto de vivienda, de agua, de luz, de subsistencia, ya no de vida digna, sino de subsistencia, es un ayuntamiento. Educativa, cultural, siempre es un ayuntamiento. Y esa obviedad es tan invisible como que cuando se legisla en este país hay una causa pendiente absoluta de la democracia española desde el año 75 que se llama financiación justa y estable de los ayuntamientos. Durante la llamada crisis, que habría que llamar estafa oficialmente y en voz bien alta, durante esta estafa que llaman crisis, todos los municipios, pequeños, medianos y grandes, hemos visto los servicios sociales colapsados, buscando soluciones para vecinos y vecinas desahuciadas, para pagar recibos de luz, para cualquier cosa de la mera supervivencia. Desde la reforma de la Constitución del año 2011, con la estafa como excusa, se han hecho unas cuantas modificaciones legislativas que han limitado la autonomía local y que han limitado el papel fundamental que los ayuntamientos tenemos en la vida cotidiana de la mayoría. Y me gustaría recordar, si alguien nos ve hoy alguna vez, a esos que se quieren llamar con tanto gusto constitucionalistas, frente a los que la queremos cambiar, que este principio básico de la autonomía local está reconocido en la Constitución, si no me equivoco, artículo 140, y que además hay uno, que es el artículo 142, que dice que el Estado debe asegurar la financiación suficiente a los ayuntamientos para que presten los servicios básicos necesarios. Bueno, pues usaron un tótem estúpido sagrado que llamaron reducción imprescindible del déficit público, que además de una estupidez es una mentira y que además de una estupidez y una mentira es algo que está casi hundiendo a los ayuntamientos. Voy a explicarme, porque quiero concluir en el tiempo con propuestas. Hay, a mi modo de ver, bueno, muchas, pero básicamente dos formas de analizar qué es y por qué se produce y cómo se puede solucionar el llamado déficit público. Y por lo tanto, en un principio marxista básico, si hay dos formas, tesis 11 de Feuerbach, si hay dos formas de analizarlo, hay dos formas de cambiarlo y de controlarlo. Una, esta es la fácil, se pueden utilizar las herramientas convencionales para reducirlo. ¿Cómo? Fácil, disminuir el gasto público y asumir las terribles e injustas consecuencias que eso conlleva para la desigualdad y los derechos sociales, los conquistados y los que aún están por conquistar. Esa es la fácil, la neoliberal, la cutre y la que se hace habitualmente. Y luego está la otra, que es la compleja, pero que es la interesante, la atrevida, la valiente y la útil, que es analizar la complejidad de las causas de este déficit, su impacto social y su impacto económico. Yo creo que este análisis, bueno, no creo nada, que soy ateo, yo pienso que este análisis hay que hacerlo con un objetivo fundamental, que es reducir las desigualdades sociales y las territoriales, que son dos cosas complicadas y no siempre paralelas. En ese objetivo es imposible de cumplir cuando los ayuntamientos estamos atados de pies y manos, porque hay reglas de gasto injustas, porque se impide invertir los ahorros de las vecinas y de los vecinos en la lucha contra la desigualdad, no se puede crear empleo digno y estable, no se pueden fortalecer, a veces ni siquiera mantener, servicios públicos potentes que protejan por igual a todo el mundo, porque hay que reducir ese maldito déficit que otros han creado. Bueno, ya he dicho que se ha optado por lo fácil y por lo macabro, que es la política más liberal en un doble sentido, y que todo el mundo puede comprender y que tiene en la cabeza, que es ajustar, por un lado, los salarios
para así asegurar el beneficio de las grandes empresas, que no siempre de las pymes y del mundo autónomo, que junto a las rentas del trabajo es quien sostiene, ¿verdad?, la economía real de este país. Lo demás es falacia. Ese fenómeno los pijos lo llaman competitividad, pero tampoco es verdad. Y por otro lado, reduciendo el papel y la calidad de los servicios públicos. Cuanto más peor es un servicio público, más barato te resulta y más fácil es justificar su privatización. Porque como el público no funciona, lo vamos a privatizar y así cerramos el perverso círculo perfecto de devolver todo el beneficio a los de siempre. La lucha contra el déficit público, por supuesto que hay que controlarlo. Yo no creo que el déficit público tenga que ser ilimitado, infinito. Yo creo que hay que controlarlo. Otra cosa es cuándo, dónde, por qué y para qué y cómo. Nunca puede servir para convertir el estado de bienestar, por maltrecho que sea el nuestro, que es el que además gestiona los riesgos y las seguridades colectivas, para convertirlo en un estado asistencial. Porque entonces es un mero instrumento administrativo para gestionar los riesgos individuales. Y ahí se acaba toda posible toma de conciencia colectiva, toda solución colectiva y toda política para la mayoría. Porque algunas no queremos gobernar para todos. Es mentira, imposible y malo. Queremos gobernar para la mayoría, a algunos pocos que les vayan dando, que ya les va tocando. Lo digo para ese cuento neoliberal de hay que pensar en todos. No, eso nada. Hay que pensar en la mayoría, porque cuando se habla de pensar en todos, se habla de pensar en los todos publicados, que viene a ser la mayoría poderosa o económicamente emancipada. Bueno, pues esta transformación y destrucción del estado de bienestar yo creo que se ha hecho de un modo lento, cuidadoso, pero implacable en nuestras narices y con nuestro permiso, al menos sin una reacción suficiente. ¿De qué modo? Primero, ya lo he apuntado antes, cercenando el empleo público. Desde el año 2012, tengo aquí algunos datos, se recrudece a través de los presupuestos generales del Estado la tasa de reposición de efectivos, o sea, no se puede sustituir ni sustituir bajas de funciones, jubilaciones, excedencias, etcétera, de los trabajadores y trabajadoras públicos municipales. Del año 2012 al 14, la tasa de reposición es cero. Toda pérdida queda sin sustituir, salvo un 10% de reposición para colectivos que son fuerzas de seguridad, docentes, sanitarios, etcétera, que no me parece en principio mal, pero que, si os dais cuenta, ninguno de ellos es un servicio público prestado por un municipio. Ninguno. El abandono a los ayuntamientos es absoluto, en mi opinión. Esta situación se ha mantenido en el tiempo con unos pequeños cambios, pero mantenido en la esencia. Y como las administraciones no podían contratar, se justificaba el círculo vicioso y perverso del que hablaba antes. Si tú querías mantener un servicio público más o menos básico, ¿qué hacías? Privatizar. O, elegantemente dicho, contratar a una empresa privada o generar una subcontrata, en el mejor de los casos por concurso público, en el peor de los casos a dedo, habitualmente con un concurso público más o menos amañado, que también es un modo de privatizar. Y eso ha supuesto una drástica reducción de personal público para atender los servicios públicos. En Zaragoza, que somos una ciudad de 700.000 habitantes aproximadamente y con una plantilla que rozaba los 4.500 personas, han supuesto 753 empleos menos en este tiempo. Es decir, los servicios públicos municipales han reducido su calidad y su efectividad por falta de personal. Además, que los que han quedado son los más viejos, puesto que nos han sustituido por gente nueva. Y a mí me parece patético y desolador que el Estado central tenga que decirle a los ayuntamientos cuántos trabajadores o trabajadoras tiene que tener un ayuntamiento y para qué. ¿Para qué los tiene que tener? Porque ya no alguien mejor, sino alguien más que un propio ayuntamiento sabe para qué quiere o para qué necesita unos trabajadores municipales. Digo yo que en algunos sitios para piscinas o parques, en otros para basuras, en otros para obras menores y en otros no lo sé, para lo que sea menester, escuelas infantiles. Pero nadie más que un ayuntamiento sabe eso. Voy a saltarme las gráficas porque creo que los datos aquí, si se comprende el concepto, no son necesarios. El segundo modo en que se viene destruyendo el estado de bienestar y asfixiando ayuntamientos. Una famosa ley
que la mayoría conoceréis, supongo, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012, y que viene a desarrollar aquel asalto a mano armada y nocturno perpetrado por el PSOE y por el PP en el gobierno de Zapatero, que es la creación del artículo 135 de la Constitución, donde se proclamó claramente un principio destructor, que es primero van los bancos y los detrás que arreen. Para desarrollar ese maldito artículo se crea esta famosa ley, que suena muy bonita: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad. Bueno, de ahí derivan dos esperpentos que, ya digo, asfixian a los ayuntamientos. Uno, la regla de gasto. De los últimos informes oficiales se desprende que por esta regla, atención por favor, atención, por esta regla, la maldita regla de gasto, existen en España más de 24.000 millones de euros en las cuentas bancarias de los ayuntamientos, que es dinero público de los municipios ahorrado por los vecinos y las vecinas que no se pueden gastar. 24.000 millones de euros. No voy a preguntar si os imagináis lo que podríamos hacer con eso, porque yo tampoco sé qué son 24.000 millones de euros. Por imaginar, puedo imaginar la luna, pero este dinero existe en España en cuentas bancarias de los ayuntamientos y no se puede gastar porque lo prohíbe la regla de gasto. Supone que cuanto te has gastado el año corriente, por ejemplo, al año siguiente, al cierre del ejercicio, es lo que te puedes gastar otra vez. Es decir, si yo, el Estado, decido que al año que viene solo puedes incrementar tu gasto en por ejemplo, 1,8% que fue el año anterior, significa que cuanto menos gastes, menos puedes gastar al año siguiente, y cuanto más gastes, cuanto más violes la propia ley, más te van a dejar gastar al año siguiente. En una estúpida contradicción que ahoga el dinero público de los municipios y que aumenta la deuda del Reino de España a efectos ante Bruselas, que es la que luego justifica que el Gobierno de España haga de pagano a los municipios, que somos en su mayoría los únicos que hemos cumplido con cierto equilibrio financiero. Nos pasó en Zaragoza, le ha pasado a Madrid. En Zaragoza, en el 2015, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos 1.000 millones de euros de deuda, en un presupuesto de 705 millones. 1.000 millones incluidos unas sentencias condenatorias de años anteriores no pagadas, incluidas unas partidas económicas en los servicios públicos básicos infradotadas, es decir, ejemplo concreto, que si el transporte urbano de autobús cuesta 35 millones de euros anuales, pues en la partida última había 23. Y así las anteriores. Esos agujeros se iban acumulando, más las deudas impagadas, 1.000 millones de euros. El primer día en el tranvía yo me puse unas gafas negras, miré por la ventanilla y me puse a llorar porque no sabía cómo iba a empezar a trabajar con este engendro que nos había tocado. ¿Qué hicimos? Desobedecer a Montoro. Y recuerdo el cierre en Madrid de la campaña electoral legislativa en un acto con Pablo Iglesias y con alguna gente más, y yo soy muy esbocarrado y dije, pues que le den a la regla de gasto. Y volví en el tren pensando, pues mira, voy a hacer eso, le van a dar a la regla de gasto. Y nos saltamos la regla de gasto. ¿Qué pasó al año siguiente? Que nos premiaron. Como me había saltado la regla del gasto, nos habían dejado y nos dejaban gastar un 1,8% más de lo que gasté el año anterior. Resulta que podía gastarme más dinero que si hubiera cumplido las estupideces de Montoro. Eso pasó, me la salté. No lo volví a hacer nunca más porque luego, bueno, os contaré por qué. Pero el caso es que nos la cargamos y descubrimos una palabra muy graciosa que parece un insulto, que cuando uno va un poco así puede decir en plan gracioso cuando va de fiesta, porque es muy bonita, que es anatocismo. Anatocismo significa intereses sobre los intereses. Descubrí que teníamos que pagar los intereses y los intereses sobre los intereses impagados. Eso es anatocismo. Está en el diccionario de la RAE. Bueno, nos pidieron un plan económico financiero que tenía que demostrar que en 2 años tenías que volver a la senda de las buenas prácticas montorianas, que son más o menos iguales que las de ahora.
y si no, el Ministerio de Hacienda nos intervenía el ayuntamiento. Ya digo que nos saltamos esa regla de gasto porque tenemos esa deuda básicamente de sentencias judiciales y de impagos de la Expo del 2008, que está todavía sin acabar de pagar, y eran 12 millones, 55 millones en infradotaciones para el gas, la limpieza pública, parques y jardines. Las sentencias judiciales, 1.000 millones de deuda. Un endeudamiento del 126%. Cuando el límite legal está en 110 y que, por cierto, ahora mismo Zaragoza tiene en el 98. Tuvimos que preparar un plan económico-financiero para evitar la intervención y nos preguntamos que qué sentido tenía computar en regla de gasto, por ejemplo, los pagos de las sentencias. O sea, que pagamos 200 millones de euros en sentencias judiciales y nos lo imputaron a la regla de gasto como si hubiera sido una decisión política para construir un centro deportivo, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Por las propuestas que creo que tendríamos que hacer, mejor dicho, exigencias que teníamos que hacer al Estado para que estas cosas no siguieran pasando. El otro esperpento, para hacer ya las propuestas del que hablaba antes, junto a la regla de gasto, es el remanente de tesorería. Es decir, lo que en términos brutos sería cuando cierras un presupuesto anual, lo que te ha sobrado. El ahorro o lo que no te ha dado tiempo a ejecutar y gastar en el año corriente. Bueno, pues con esa ley, todo ese dinero sobrante tiene que ir directamente a la banca. O, por vez primera en Zaragoza, en nuestro caso, en este año 2018, si has bajado del 110 de nivel de endeudamiento, que es el 110, pero podría ser el 150 o el 32. Es un criterio que puso José María Aznar y que ahí continúa. Nos dejan hacer inversiones financieramente sostenibles después de pagar las cuentas pendientes. ¿Qué es esto? Que el Estado dice en qué te puedes gastar ese remanente y en qué plazo y de qué manera. Oiga, que voy a hacer un parque. No, que no es sostenible. Ah, pues entonces voy a hacer un centro deportivo. No, es que eso tampoco es sostenible. Dígame qué coño es sostenible. Y te dicen farolas, aceras, asfalto, pero ¿tú te crees, ministro, que es normal que me tengas que dar permiso para asfaltar mucho o poco o nada en mi ciudad? Bueno, pues sí. Eso es el remanente de tesorería. Y luego están la estabilidad y la sostenibilidad, que le da el nombre a la famosa ley, que suenan muy poéticas, muy elegantes, incluso tiernas. Sostenibilidad. Estabilidad, es como el nombre de dos gatas, ¿no? Dos gatas que se adueñan de tu corazón y de tu sofá. Bueno, se adueñan, pero no de tu sofá ni de tu corazón, sino de tus dineros, del dinero del pueblo. La estabilidad es un principio que, si lo aplicas con sentido común, bueno, tendría sus beneficios, porque permitiría sanear cuentas, pero que para calcular la estabilidad habría que contar las inversiones realmente como son. Me explico. Necesitas hacer una inversión de una carretera, de un puente, de un parque, de un centro deportivo. Y tienes que pagarlo con el dinero del año en curso. ¿En qué cabeza cabe? Una inversión de un gasto corriente tiene que pagarlo los corrientes paganos del año. Pero una inversión de futuro tendrá que computarse en los siguientes años y tendrá que legitimarse la deuda para un proyecto sostenible ciudadano de la mayoría, puesto que lo van a pagar y disfrutar las siguientes generaciones. ¿No? No, que no es estable. La gata se ha vuelto leona peligrosa. Así se calcula la estabilidad y el beneficio. Voy a saltarme algunas cosas, excepto una, porque nos cuentan casi siempre que todo esto se basa en una normativa de la Unión Europea. Y también es mentira. Otra mentira montoriana que el PSOE por ahora, ya nos dirá la diputada, sigue manteniendo. Dice que se basa en un criterio de la UE sobre la estabilidad. Ya digo que es falso, porque la regla de gasto y la morosidad comercial, pago a proveedores, no existe como prohibición ni como obligación en la Unión Europea. Hay una norma de la Unión Europea, y esto es fundamental, que dice que este tipo de prácticas hay que aplicarlas en los ciclos económicos. Y cualquier economista, yo no lo soy, que soy artista,
me ha tocado esto, pero yo soy artista, sabe que los ciclos van y vienen porque sí, y que son más o menos dulces y dolorosos por muchos factores, unos provocados y otros ellos dicen que naturales. Los ciclos podríamos entenderlos de cualquier manera. Una forma de entenderlos, por ejemplo, son las legislaturas. Entonces, ¿por qué no aplicamos criterios de estabilidad en legislaturas o en ciclos económicos de 5 o 10 años en lugar de en presupuestos anuales que asfixian ayuntamientos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la UE habla textualmente en inglés y en cualquier traducción de ciclos, no de años económicos. Así que es otra mentira que la UE nos exija este tipo de criterios. Y resumiendo, ¿cuál sería, según nosotras, porque el equipo de economía de la ciudad elabora estos discursos, el nuevo marco que no es radical, ni progresista, ni rojo, ni verde, sino simplemente democrático, que ya sería algo, el nuevo marco legislativo, económico para los ayuntamientos que, según pensamos, debemos exigir desde la red y desde más allá al Estado? 1. Una fiscalidad justa en los ayuntamientos, es decir, más autonomía para la aplicación progresiva de los impuestos locales, fundamentalmente el IBI, que es de lo que vivimos los ayuntamientos, para que la teoría de la progresividad, que también santifica la Constitución, sea real en manos de los municipios, porque ahora no puedes hacer casi política fiscal progresiva en los ayuntamientos, es decir, recabar más de quien más tiene y menos de quien menos tiene, porque no te lo permite ampliamente el Estado. Pago o compensación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia Católica y otras iglesias, si las hubiera, que no tributan. Porque si el Estado central quiere mantener la patochada del convenio contrato con el Vaticano y la ley de fundaciones, es su decisión, no la decisión de los ayuntamientos. O sea que o se nos permite cobrar el IBI a la Iglesia, en nuestro caso 2,5 millones más 2,5 millones de ley de fundaciones, 5 millones de euros anuales que no podemos cobrar, o si la quiere mantener, que la mantenga, pero que me dé los 5 millones a mí. Los 5 millones de Zaragoza, que se los dé a Zaragoza y que el Estado central se las apañe con el Papa. Modificar la ley de fundaciones, que es donde curas y bancos se esconden, porque cuando un banco, una iglesia o un colegio concertado crea una fundación, también está exenta del IBI, sería la primera medida. 2. Redefinir las competencias que los ayuntamientos prestamos, cuando muchas de ellas, históricamente prestadas desde los 80, son de las comunidades autónomas, y en esa redefinición o las asume la comunidad, como dice la ley, o las mantenemos en los ayuntamientos, pero las comunidades nos pasan el dinero que permita financiarlas y mantenerlas. 3. Derogación de la tasa de reposición. Una ley estatal no puede determinar jamás en una democracia cuáles son los sectores prioritarios que en cada pueblo o ciudad serán distintos en función de su situación económica, financiera, política e incluso poblacional. 1 millón de habitantes, 3 millones de habitantes o 3.000 habitantes. 4. No aplicar la regla de gasto, bueno, yo diría derogación de la regla de gasto, eliminación de la regla de gasto, pero mientras no se deroga, por lo menos que los ayuntamientos que hemos cumplido con algunas reglas fiscales básicas, que se flexibilice su aplicación para que podamos invertir el dinero y no vaya directamente a la banca. Es decir, recuperar la autonomía local, que ya digo, fija el artículo 140 y 142 de la Constitución. 5. Aplicación de normas de estabilidad y sostenibilidad, lo de las gatas, por ciclos económicos, como dice la UE, y no por anualidades. 6. Devolver las competencias a los municipios y acometer de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos con un principio básico que se llama de subsidiariedad, es decir, la causa pendiente de la democracia de cómo se financia anualmente cada ayuntamiento. Y último, y 7, crear un banco público que permita otro tipo de condiciones de préstamos a los individuos y a las administraciones. Y con esto y un bizcocho dejaremos a los ayuntamientos más chulos que un 8. Gracias.